El día de hoy vamos a aprender a tejer un suéter básico para caballero. Lo voy a mostrar en talla chica, mediana, grande, extra grande, 1, 2, 3 y 4XL. Si te gustaría saber cómo tejer una talla para adulto, quédate de principio a fin a ver esta primera parte. Y el enlace te lo dejo en la parte de abajo, donde está el título. Dale clic donde dice más. Ahí te voy a dejar el enlace de la parte número 2 para que continúes tejiendo este suéter básico, pero súper bonito. Comenzamos. Para este proyecto vamos a necesitar una hilaza del número 4, un ganchillo de 5.5, 4 marcadores, un ensartador, esto es opcional, tu cinta métrica y unas tijeras. Voy a utilizar en esta ocasión este tipo de material. En caso de no tenerlo, ni te preocupes, solo utilízate en este caso un material que sea del número 4, ganchillo de 5.5, que es el recomendado por el proveedor. El material trae 100 gramos, son 180 yardas o 165 metros y es 100% acrílico. Y en este caso vamos a comenzar. Les había comentado que voy a utilizar ganchito de 5.50, pero para hacer la parte del cuello voy a necesitar un ganchillo de 4 milímetros. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciar. Voy a asegurar este primer punto y vamos a tejerle 1, 2 y voy a dejarle 3 cadenas. Me voy a pasar y voy a tejer este punto de la cadena, el primero, pero por la parte del lado del revés. Levanto, es más, vamos a dejarle solo 2 cadenas, ¿sí? Para que no nos quede tan grande. Este no va a contar como punto, por lo tanto voy a tejerlo aquí, detrás de esta cadena. Voy a ver si lo puedo acercar un poquito más para que en casita sea más fácil que lo podamos ver, ¿va? Voy a pasar y voy a cerrar 1, cierro 2 y cierro 2. Este es el que va a contar, este que tengo aquí. Las cadenas las voy a ignorar. Voy a colocarle ahí un marcador de inicio y después voy a pasarme, voy a tomar una lazada y aquí abajo se va a formar como un espacio de una cadena. Lo vas a tomar, levanto, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Una lazada, voy a volver a tomar esta parte de aquí de abajo. Aquí se forma como una especie de cadena. Paso, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Una lazada, vuelvo a tomar la parte de abajo. Aquí se alcanza a ver. Paso, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Y esto lo vamos a hacer hasta obtener cada talla la cantidad de puntos que necesita. Y ahí estamos haciendo los puntos altos, así nos van a quedar. Vamos a iniciar para la talla chica. A ver, vamos a ver, yo ya tengo aquí la cantidad de puntos que necesito. Solamente que quería mostrarles cómo vamos a comenzar. Si a ti se te dificulta porque eres principiante o se te dificulta iniciar así, no te preocupes. Puedes iniciarlo con cadenas y puntos altos, ¿sí? Ahorita les voy a decir la cantidad. Entonces ya vieron cómo, ¿verdad? Ok, vamos una vez más. Así es como terminamos, ¿verdad? Entonces tomo la lazada, paso en la parte de abajo donde se forma la cadena, pasamos aquí los 2 lazos, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Lazada, cierro 1, cierro 2, 1, 2 y 2. Ok, ahora vamos a ver las tallas.
Para la talla chica vamos a dejar 72, mediana 78, grande 84. 1 y 2XL, que es la que voy a hacer yo el día de hoy, van a ser 90, ¿sí? Yo voy a hacer la 1XL y 96 para 2 y 3XL, ¿ok? Entonces ahí están las tallas. Así es como vamos a iniciar. Vamos a iniciar esa cantidad de puntos. Así es que yo voy a aventajar la cantidad que necesito y regreso. Aquí ya tenemos la base, ¿verdad? Esta es nuestra base. Así es como ha quedado. Y esta base tiende a ser un poquito elástica, ¿ok? Entonces por eso la comencé así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a levantar 2 cadenas, voy a girar y aquí voy a ir separando los puntos. Voy a pasar aquí de lado a lado este punto, aquí se alcanza a ver, y voy a tejerle un relieve. El que sigue lo voy a tomar aquí por abajo y voy a tejerle así, un punto por abajo. En el que sigue tejo un relieve y en el que sigue uno por abajo. Y voy a irle tejiendo así, un relieve. Voy a ver, creo que no alcanzamos a ver, ahí está, creo que ahí ya. Y luego el que sigue por abajo. Un punto en relieve y uno por abajo. Este es el elástico simple a crochet. Y así voy a continuar tejiendo hasta completar toda la vuelta. Y este es reversible. El que sigue, miren, paso por abajo y el que sigue en relieve. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Está tejido por abajo y este último, recuerden que tiene una cadena. Entonces lo que podemos hacer en este caso es trabajar este último punto así, en relieve, ignorando las cadenas. Vamos a tejerle 1, 2 cadenas y voy a continuar tejiendo igual con el mismo ganchito. Empiezo, recuerden que estamos tejiendo ahorita con ganchito de 4. Este que está aquí es un relieve, este no lo vamos a tejer porque es el equivalente a las cadenas. En el que sigue vamos a continuar con un relieve. Este que sigue está tomado por abajo, por lo tanto lo paso y continúo en punto alto. En el que sigue un relieve y en el que sigue está tomado por abajo y tejo un punto alto. Y así voy a continuar. Un relieve y uno por abajo. En este caso, amigas y amigos, les voy a pedir que antes de continuar esta siguiente vuelta, ahí en casita, ustedes midan el cuello de la persona a quien se lo van a tejer, a su esposo, a su hijo, a quien ustedes gusten, van a medirlo. Si ustedes ven que le queda muy grande, seleccionen tal vez una talla más pequeña, ¿ok? O si ven que les queda muy pequeño, seleccionen una talla más grande. Voy a continuar entonces así. Este que sigue es un relieve y en el que sigue por abajo un relieve y por abajo. Ahí está. Y continuamos con ganchito del número 4. Todo el elástico se va a hacer así con número 4 y ya después cambiamos al punto 5, ¿ok? 5.5. Completo esta vuelta. Voy a continuar. Este es el último punto y quedamos que lo vamos a tomar aquí en el borde. Yo he agregado 1, 2,
3 y 4 vueltas en total. ¿Cómo puedes agregarle las vueltas? Igual, 2 cadenas, primer punto no se teje y el que sigue en relieve. Y el que sigue por abajo y en relieve, ¿sí? Así le vas a agregar las vueltas que tú prefieras. Ahora ya terminamos con ganchito de número 4 y nos vamos a pasar con ganchito de 5.50 o 5 milímetros y medio o número 9 para los que utilizan esta numeración en otros países. Ahora vamos a hacerle 2 cadenas. Voy a empezar. Hay que medirlo en el cuello de la personita a quien se lo van a tejer. Esto es importante. Voy a ir mencionando cuánto es lo que vamos a ir necesitando. Voy a hacerle 2 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue. Este no se teje porque recuerden que es el equivalente a las 2 cadenas. En el que sigue vamos a tejerle. Llevo 2. Vamos a continuar. 3, 4, 5. A ver, voy a sacar un poquito de material porque si no me atraso un poquito. Ahí está, aunque lo tengo que salga por la parte de abajo, amigas, a veces se atora, 5, vamos a continuar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y aquí en el número 11 la talla chica comienza a hacer los aumentos. En la talla mediana aquí comienzan a hacer los aumentos, que es el número 12. La talla grande comienza aquí a hacer los aumentos, que es el número 13, y aquí comenzamos los que estamos haciendo 1 y 2 XL, que son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí voy a hacerle el aumento. Los que son talla, en este caso 2 y 3 XL, lo hacen en el número 15. Ahora vamos por la parte de la manga. Entonces ya vieron que en este hicimos 3 puntos. Ah, por cierto, hay que marcar el que está aquí a la mitad. De estos 3, vamos a marcar el que está aquí a la mitad. Y voy a continuar. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es uno por cada espacio, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En este punto, que es el número 14, hacen los aumentos los de la talla chica. Mediana, aquí hacen los aumentos, que es el número 15. Talla grande, aquí en el número 16. 1 y 2 XL, aquí donde es el número 17. Y la 2 y la 3 XL aquí en el número 18, ¿ok? Entonces yo voy a hacerlos aquí, que es la 1 y la 2 XL. Hacemos nuevamente 3 puntos en un mismo espacio. Y vamos a marcar el que está aquí. Aquí a la mitad, ¿ok? De esos 3 puntos, el que está a la mitad. Y vamos a continuar con la parte de la espalda. 1, 2, van a ser 22, 3 para quien guste adelantar el video, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Los que están haciendo talla chica, aquí van a hacer ustedes el aumento. 23, 24. Talla mediana, aquí hacen el aumento. 25 y 26. Talla grande, aquí hacen el aumento. 27 y 28. Aquí vamos a hacer el aumento 1 y 2 XL y en este caso 29 y 30. Hasta el número 30 van a ser la talla 2 y 3 XL. Ok, entonces yo aquí me voy a quedar en este, que es el número 28. Aquí lo voy a dejar y voy a ponerle un marcador. Ok, ahí está, listo. Y ahora nos vamos a pasar, nuevamente vamos a repetir la parte de la manga. Talla chica 14, talla mediana 15, talla grande 16 y para la 1 y 2 XL vamos a dejar 17 y 2 y 3 XL vamos a dejarle 18. Ok, bueno, pues voy a continuar entonces. Aquí ya tengo los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo voy a retomar, 13, 14, 15, 16 y 17. Y aquí en el 17 vamos a hacerle el aumento. Y coloco marcador. Hasta aquí. Y ahora vamos a finalizar. En este caso, ya sabemos, ¿verdad? 11, talla chica, 12, talla mediana, 13, talla grande y 14, talla 1 y 2 XL. Para los de 2 y 3 XL van a hacerle 15 aquí al final, ¿ok? Entonces yo tengo que finalizar con 14. Y ya, hemos terminado, amigas y amigos, con la parte de la distribución. Y voy a hacer lo siguiente, amigas y amigos. Voy a mostrarles ahorita la distribución por si alguien quiere tomarle alguna captura. Aquí me hace falta este, es el último, que es el de las cadenas, no hay que perderlo, ¿ok? Ahí está, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora sí, pues ya tenemos esta primera parte. Y vamos a mostrar les voy a mostrar para los que vayan a tejer, en este caso en otro material. Bueno, más bien con este material, porque si también lo pueden tejer con otro, por ejemplo, escogiendo una talla más grande, ¿verdad? Si es más delgado tu material y si es más grueso, pues una talla más chica. Aquí está. Esta es la distribución de la talla chica, la distribución de la talla mediana, la distribución de la talla grande, la distribución de la talla extra grande, en este caso 1 y 2 XL. Y aquí en esta parte le pueden poner también la extra grande, por ejemplo, esto se me pasó decirles, de una vez la vamos a poner, grande y extra grande. Ok, entonces para que lo tomen en cuenta. Y aquí ya tenemos la distribución de la 2 y la 3 XL.
Así es que ahí en casita ya tenemos todas las tallas, y si quieres seguir viendo todas las tallas en los próximos videos, no olvides dejar un me gusta y también compártelo por WhatsApp o en tu perfil de Facebook para que siempre lo tengas a la mano cuando lo necesites. Probablemente después quieras tejerle a alguien más este suéter. Vamos a tejerle 2 cadenas. Por cierto, si quieres el de las damas, recuerden que lo dejo aquí abajo donde está el título. Dale clic donde dice más, ahí te lo voy a dejar. 2 cadenas. Este primer espacio no lo voy a tejer porque es el equivalente a las 2 cadenas. Me voy a ir tejiendo un punto alto, ya no vamos a contar, no es necesario, solamente nos vamos a ir a donde tenemos el marcador. Es importante llegar a los marcadores, entonces vamos a ir tejiendo así, 1 por cada espacio. Bien fácil y bien bonito. Ay, amigas, anímense ahí en casita, hermosas. Y allá todos los caballeros también, anímense a tejerlo para ustedes mismos, que está quedando bien chulis chulis. Es un proyecto bien fácil. Aquí vamos a quitar el marcador. Ahí está. Y vamos a tejer 3 puntos aquí. 2 y 3. Esta va a ser la parte de los aumentos. Los 3 en el mismo espacio. Y aquí a la mitad hay que colocar marcador. Ahí está. Listo. Y vamos a continuar. Esto que acabamos de hacer aquí en este marcador lo vamos a hacer vuelta tras vuelta, amigas y amigos, ¿sí? Ya ahorita vamos a ir tejiendo, miren, 1 así, 1 y 1. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, sí, si te sientes deprimida a tejer, ven aquí. Si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer, sí que sí. Ansiosa, nerviosa, también aplica para ti. Vamos a llegar aquí a donde está el marcador y quitamos, colocamos 1, 2, 3 y ya tenemos la parte de los aumentos. Hay que colocar a la mitad nuestro marcador, a la mitad de los 3 puntos. Ahí está, listo. Y ya, continuamos. Pues esto que acabo de hacer aquí y aquí, lo vamos a continuar haciendo aquí y aquí. Sí, donde está la parte de los aumentos. Completo esta vuelta. Aquí ya para finalizar voy a hacer este último punto de cadena. Tejo un punto alto. Y vamos a repetir proceso. Hago 2 cadenas, giro. Este primer punto no lo voy a tejer, es el equivalente a estas cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejer el punto alto. Así, 1 por cada espacio nuevamente hasta llegar a donde tenemos el marcador. Miren, hay 1 nada más por cada espacio, ¿verdad? Bueno, amigas y amigos, vamos a aventajarle, ¿les parece? Vamos a aventajarle hasta obtener el largo que necesitamos. Y ya voy a regresar y les digo cuántas fueron las vueltas que yo dejé en total. Esto puede variar de 1 a 3 vueltas aproximadamente en cada talla, porque hay personas que son más altas y otros que son más bajitos, ¿ok? Entonces en eso puede variar un poquito. Yo te recomiendo que en tu casa lo personalices. Vamos entonces ahí. Está nuevamente nuestro marcador y en el marcador ya sabemos que vamos a tejerle 3 puntos altos y colocar nuevamente el marcador. Ahí está, 1, 2, 3 y a la mitad de los 3 ahí marcamos. Bueno, voy a aventajar
y en un ratito más regreso, pero primero te voy a mostrar cómo está quedando, ¿verdad? Para que ya vayas viendo el proceso. Está quedando bien bonito. No, pues sí, amigos, ahí en casita ya anímense a tejer su propio suétercito, y ustedes, amigas, ahí en casita, sorprendan al marido, que este va a quedar bien bonito. Va a quedar ajustadito en la parte del cuello, pero va a quedar bien bonito. Y si lo quieren con gorro, déjenme un comentario y también déjenme un me gusta para saber si les está gustando la idea del gorrito. Entonces en este momento deja me gusta y déjame tu comentario si lo quiero con gorro. ¿Te parece? Y ya para el próximo tutorial recuerden que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Yo voy a aventajar un poco y nos vamos a ver en el próximo video. Así es que solamente dale clic aquí abajo donde está el título, ahí dice más. Dale clic para que te lleve al siguiente video. Te espero.